Es un poquito diferente a la de versión Reina Valera. It's a bit different from the NIV version. Vamos a decir, una de las versiones más cercas a Reina Valera, pero es la más nueva. It's going to be the closest to the NIV version. It's the newest. Dice así, del verso, no les he contado, ya no les he contado, ¿ah? Qué bueno. No me dijeron, pero alcancé a mirar que iban a bajar y dije, ¿qué pasó? No han dicho. Y yo dije, pues no les he dicho. Ok, 1, 2 y 3. Ok, del verso 31 en adelante dice así. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo, que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Suena como eco, si arreglamos eso para no estar después interrumpiéndolo. Ok, así que vamos a leer adelante. Then Jesus told them, this very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will scatter. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Peter replied, even if all fall away on account you, I never will. I tell you the truth, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. Amén. ¿Pueden sentarse? You may be seated. Los niños pueden pasar a su clase. The children may be dismissed to class. Gloria a Dios. Glory to God. Antes de todo esto, hermanos, Before all of this, Jesús le había dicho a Pedro, Jesus had already told Peter. le había dicho, He had told him, Satanás Satan, te pidió he asked for you para zarandearte, para zarandearte como a trigo. to beat you like weed. Zarandear es como agarrar una persona y moverla bruscamente de un lado a otro. Ese es zarandear. It's to grab someone and to struggle back and forth with it. Entonces, escuche bien, Jesús ya le había dicho a Pedro, So Jesus had already told Peter, pero también le dijo, but he also told him, yo he rogado, but I have already o pleaded, sea, yo he orado I have already prayed, para que tu fe, so your faith no falte may not be dismayed. o no decaiga. Entonces dice la palabra acá, So the word says here, dice que él empezó a decirles, it says that he began to tell them ¿me entienden? Lo que iba a pasar. what was about to happen. O sea, todos ustedes, So all of you, o sea, se van a ir you are going to leave por causa de mí because of me, y me van a dejar solo. and you're going to leave me alone. Entonces Pedro dijo, no. So then Peter said, no. Oiga bien, cuando Dios dice algo, When God says something, es como Él dice. it's the way he says. Por más emoción y que, ¿me entiende? Que nosotros nos llenemos. So it doesn't matter how much emotion you are filled with. ¿Me entienden? Por más emoción o por más sentir que usted tenga, So all the emotions, all the feelings that you may have, ¿me entiende? Cuando hay cosas que ya están escritas, when it is written, ya están escritas. it's already written. Están acá. Are you here? Eso ya estaba escrito. That was already written. Entonces Pedro no podía cambiarlo. So Peter couldn't change it. Por eso el Señor, ¿me entiende? Le dijo, And that's the reason why God told him. de cierto te digo, Is it sure I tell you que antes que el gallo cante, that before the rooster crows, me vas a negar 3 veces. you will neglect me 3 times? Eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, That was already written on the Old Testament. que uno de sus discípulos lo iba a negar. That one of his disciples was going to deny him. Gloria a Dios. Glory to God. Así como hay muchas cosas ya escritas Just the same way that a lot of things are already written para Dios for God acerca de nosotros. according to us. Amén. ¿Están aquí? Amen. Entonces, escuche bien. So listen well. Vamos a pensar bien, ¿ok? We're going to think. Todos los que estamos aquí So all of us that are hemos here, recibido muchos milagros. we have already received a de lot parte of de miracles Dios. from God. Hemos visto, ¿me entiende? La mano de Él We have already seen his hand a través de nuestras vidas. through our lives.
Entre más años tenemos en Él, So the more years we have in him, son más cosas las que hemos vivido y pasado con Él. more things that have happened to us. Ok, aquí vemos a Pedro, Here we see Peter. ya, ¿me entiende? Para que Jesús fuera entregado, Already, Peter had already been que given. habían pasado 3 años y medio más o menos. So 3.5 years had already gone Quizás by. no son los mismos años que todos los que nosotros tenemos. So maybe it might not be all the years that we have Yo here. ando ya cerca de los 30, casi 30 años de conocer al Señor, de verlo recibido. So it's already been roughly about 30 years since I received Quizás hay Christ. otros que tienen menos, Maybe some of you guys have less. pero la mayoría tienen más de lo que estos discípulos tenían con Jesús. But majority of you may have more than some of these Ellos tenían disciples 3 here. años y medio. These disciples had Ahora, been with them escuchen 3.5 bien, years. oigan bien. Listen well. Ok, Pedro Peter, miró, he saw, oyó, he heard, ¿me entiende? Y aún tocó and even he felt cosas que nunca, ¿me entiende? Habían pasado en la vida de él. things that had never happened in his life Miró, before. miró, He saw, ciegos, he saw ver. blind, he saw the blind Oyó, ¿me entiende? Mudos, see. He heard hablar. the deaf speak. Miró paralíticos caminar. He saw the paralytic walk. Miró demonios salir. He saw demons go out. Y si le agregamos aún más, And if we add even more, caminó en el mar. he even walked on the water. Están acá todos, Are you hermanos. here? Mas aún así, And even then, lo negó. he denied him. Lo negó. He denied him. Y todo esto, hermanos, oiga bien, And all of this va de que muchos de nosotros is that a lot of us, a veces decimos, sometimes we say por más ungidos que nosotros estamos, that the more anointing we are, por más llenos del Espíritu Santo que estamos, the more filled that we are of a the Holy veces nos Spirit. ponemos a decir, Señor, yo no te voy a dejar, Sometimes we may tell God, I'm not going to yo leave no you. te voy a fallar, I'm not going to leave you. yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. I'm not going to do this. I'm not going to do that. Y el Señor oyendo. And God is listening. Y muchas de las veces And a lot of times nosotros estamos mal, we are wrong porque hablamos mucho because we talk a lot. y a veces los hechos son los que van a hablar más. And sometimes our acts will speak more. Aquí él estaba diciendo, Here he was saying, todos ustedes, all of you, o sea, van a hacer esto. you are all going Dijo, to do todos. this. All of you. Entonces, oiga bien, Pedro como siempre, And Peter, like always, sagazmente, he bravely, ¿me entiende? O sea, valientemente él so bravely, dice, yo no. he said, not me, O sea, no, yo no, todos, not me, everybody, pero yo no. but not me. Qué ironía, How qué ironía. ironic Que el que estaba diciendo, that the one that was saying oiga bien, que literalmente que él no, that literally, porque dice, he said aunque no, todos se escandalicen, then although the rest of you, aunque todos te dejen, although everybody may leave yo you, no te voy a dejar. I am not going to leave you. Y fue And it was, del que hablaba la escritura, and it's the one that the scripture spoke of que lo iba a negar. that was going to deny him. Amén. Entonces, esto nos sirve a nosotros So this is good for us, para que nosotros no nos confiemos tanto, so we don't have de que digamos, yo no lo voy a dejar. to say that I'm not going to leave. Hoy día, hermanos, vemos personas que empezaron bien, Nowadays we see people that que started off good, Pablo le decía a los hebreos, that Paul used to tell the Hebrews, les decía, ¿quién les estorbó? who was of a struggle for O sea, you. corrían bien, You were running iban fine. bien. You were fine. pero ahora ¿quién les estorbó para ya no servir al Señor? But now who was of obstacle for you not to serve God? Ahorita vemos personas, hermanos, que servían a Dios, Now we see people that used to serve God, que venían a la iglesia. that used to come to church. Cuando digo, hermano, esto no me estoy refiriendo a esta iglesia específicamente, Now when I'm talking about this, I'm not saying this church para que no lo tome, specifically, ¿me entiende? Literal, como que es de aquí. so that way you don't take it literally like it's Estoy from here. hablando en general en todas las I'm iglesias. talking generally. Hay gente que empieza, There's times that people do start ¿me entiende? Pero empiezan a confiarse, and they began to have like a decir, faith in oh, yo themselves. no voy a dejar al Señor. And they begin to say, oh, I'm not going to leave God. Y de repente la persona se confía, And suddenly that person just, sometimes they trust in themselves y empieza a mirar and they began to see lo que no tiene que ver.
what they shouldn't be seeing. Empieza a oír They begin to lo que hear no tiene que oír. what they're not supposed to Se hear. empieza a meter They begin to donde go no se in tiene que meter. where they're not supposed to be at. Y ya cuando acuerda, ya se desvió. And now when they least realize it, they've already disrailed. Aquel que decía, That person that used to say, aquella que decía that person that used to say que no iba a dejar al Señor. that they weren't going to leave God. ¿Están todos acá? Are you here? Entonces, esto, hermano, es para a mismo testimonio de todos nosotros. So this is for all of us, for our testimony. Aquí no se trata del que comienza. This is not about who starts. Aquí se trata del que se mantiene. This is about the person that maintains. ¿Escucharon? Are you listening? Muchos dicen, es fácil llegar. Well, a lot of people say it's easy to Y la be verdad there. es fácil llegar a lo que ustedes quieran. And really, it's easy to be whatever Lo you want. difícil es mantenerse ahí. What's hard is to maintain ourselves Un ejemplo. there. An example. No voy a meter mucho ejemplo natural, pero I'm voy not a gonna- meter un ejemplo. I'm not going to give a lot of example, but I'm going Ok, to hay give this. personas que pierden peso. There's some people that lose Dicen, weight. me voy a empeñar, ¿me entiende? Y me voy a decidir a perder peso. And they say, I'm going to decide to lose weight. Lo puede perder fácil, And it's easy to de lose una o it. de otra forma. One way or another. Pero qué difícil es But how hard it is que ya cuando llegue that once you se get there, mantenga por años that ahí. you maintain yourself Siempre for usted years. misma miro a las personas So I always see people que cuando pierden peso that when they lose weight, lo vuelven a recuperar otra vez they gain it y a back. veces hasta más. And sometimes even more. Entonces es difícil mantenerse So it's hard to maintain y yourself. más en lo espiritual. And more spiritually. Ahora, oiga bien, So hear me well. Dios siempre tiene planes para nosotros. God always has plans for us. Dígale a la persona que está cerca de usted, Tell the person next to you, Dios tiene planes. God has plans. Dios tiene planes y propósitos. God has plans. Amén. Amen. Voy a leer esta escritura I'm going to read this scripture en el Jeremías, at the book of Jeremiah, capítulo 29, chapter 29, el verso 11. verse 11. Dice, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Verse 11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Gloria a Dios. La versión The version, esta nueva, versión latinoamericana nueva, the new version, oiga lo que dice, es la misma escritura. is the same scripture. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar, oiga bien, planes de bienestar, dice, y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. So the new version reads, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ahora, oigan bien esto. So hear me Ok, well. el Señor ya tenía unos planes So God already had some plans para Pedro. for Peter. A pesar de que Pedro Although Peter, lo negó, he already denied el him, Señor ya tenía unos planes. God had already planned. Pero para que esos planes no se vinieran abajo, But in order for those plans not to crumble, Jesús tuvo que interceder Jesus had to intercede para que se cumpliera so that those plans may come el propósito de Dios for that purpose in God sobre la vida de Pedro. over Peter's life. Y le estoy poniendo ahorita a Pedro porque aquí estamos entrando todos en él. And I'm talking about Peter because here Todos we all estamos come. en la misma. We're all in the same. Mírese como Pedro. So Porque see si usted no yourself se like mira Peter. como Pedro, entonces no me va a entender lo que estoy compartiendo ahorita. So if you cannot see yourself as Peter, then you're not going to understand what I'm explaining. Ok, ¿cuántos de nosotros How many of us, no hemos negado a Jesús how many of us have not neglected con God nuestras obras, with con our nuestros acts, hechos, with our acts, con la forma que hablamos? the way we speak, ¿Me entiende? Con la forma que nos comportamos, the way that we act, con la forma que pensamos. the way we think? ¿Cuántos no lo hemos negado? How many of us have not neglected Hermanos, God? ahora, ¿cuántas veces? How many times? Muchas. A lot. Muchas veces lo hemos negado. A lot of times Ahora, we've denied dice him. la escritura So the scripture says que cuando él lo negó, that when he neglected him, en el libro de Lucas, in the book of Luke, dice que Jesús lo miró. it says that Jesus saw him.
Jesús lo miró. So Jesus saw him. Y al verlo, And when he saw him, era como Jesús diciéndole, te dije it was almost like Jesus looking at him and saying, I told you. que me ibas a negar. I told you that you were going Pero to a la deny misma me. vez, But at the same time, ¿me entiende? Con la mirada de él, with his look, le estaba diciendo, te perdono, he was saying, I forgive you. te perdono, I forgive you. te perdono, I forgive you. porque yo sé Because I know los planes the plans que tengo para ti. that I have for you. Dios tiene planes y propósitos para nosotros. God has plans and purpose for you. ¿Escucharon? Are you listening? Dios tiene planes y propósitos para nosotros. God has plans and purpose for you. El diablo también tiene planes y propósitos para nosotros. The devil also has plans and purpose for you. ¿Aló? Pero escuche bien. But listen well, Cuando somos llamados, when we are called, cuando somos escogidos, when we are chosen, va a prevalecer lo de Dios. what God's doing is going to prevail. Va a prevalecer lo de Dios. God is going to prevail. Entonces dice que cuando Pedro lo niega, So it says that when Peter denied him, dice que de ahí en adelante Pedro lo seguía de lejos. from there on, Peter followed him from a Cuando distance. una persona comienza a seguir al Señor de lejos, When someone begins to follow God at a mala distance, seña. it's a bad sign. Yo voy a decir ahorita algo, pero no se vayan a sentir los que están a mero atrás. No lo digo por los de atrás. I'm going to say something, but for those of you sitting in the back, don't feel Pero bad. I'm cuando not yo saying veo for you. personas que se sientan atrás, But whenever I see people- perdón, acá enfrente, When I see people that sit up here in que the front, normalmente siempre se sientan enfrente that they normally sit here in the front, y luego los veo atrás, and then I see them in the back, en la última banca, in the last bench, esa ya es mala seña. it's a bad sign. Va a decir, ay, pastor, sí. Le digo para que no se vayan a ir allá. I tell you so that way you don't sit all Los the que way están back ahorita there. sentados allá atrás no es para ustedes, hermanos. So the ones of you that are sitting back there is not for you. Son para otros de los que están acá enfrente. It's for those that are sitting up in the front. Entonces, cuando yo miro una persona que ya se sienta mero atrás, So when I see someone that sits way up in the back, digo, ya aquí ya no anda algo bien. I say, oh, something's not right here. Y ya todavía, ¿me entiende? No es suficiente el sentarse en la última banca, And sometimes it's not sufficient to sit all the way to the sino last que a bench, veces se paran y se pegan en la pader. but sometimes they stand up against the wall. Y yo digo, Señor, si no estuviera la pader, se debían ir hasta la calle. And I say, Lord, if there wasn't a wall there, you would No sé si me be all estoy the way to the entendiendo, street. hermanos. ¿Sí me entiende? Dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de cerca. The Word of God says that God is a God of Él dice, closeness. acercaos a mí. He says, come close to me. ¿Por qué? Why? Porque entre más lejos nosotros estamos, Because at a more of a distance that we are, ¿me entiende? Más, more, oiga bien, vamos a ser presas, we're going to be more of ¿me like, entiende? O víctimas victims para el diablo. for the devil. ¿Están aquí? Are you here? Porque cuando una persona se aparta, Because when someone's at a distance, el enemigo es lo que quiere. that's what the enemy wants. Empieza a meterle They pensamientos. begin to put thoughts in your mind. Apártate, Get away. aléjate. Be far. ¿Y por qué lo hace? And why does he do that? Para agarrarlo solo o sola Because he wants to grab you alone y destruirlo. and to destroy you. Si ustedes se fijan cuando miran en los animales, el mundo de animales, If you see like the Animal Channel, los predadores, ¿me entiende? Como los leones, los tigres, los some of the leopardos. lions, the predators, the lions, the tigers, Fíjense en que ellos, por ejemplo, o donde están las manadas de animales, no se meten. if you see wherever like the herds of animals are, Ellos buscan un animal que ande solo. they always look for one animal that's by himself. Porque saben que, ¿me entiende? Que va a ser una víctima fácil. Because they know that that's going to be an Pero easy cuando victim. están todos juntos, But whenever they're all together, no se meten. they don't all Porque saben que join. entre todos, ¿me Because entiende? they know- Pueden hacerle daño a un león mismo que sea. Because they know that with a lot of animals, ¿Están it's going aquí? to hurt the Entonces, lion. por eso es importante que nosotros entendamos. So that's why it's important that we Dios understand. no quiere que nosotros caminemos lejos de Él. God doesn't want us walking at a distance of Pedro him. caminaba lejos de Él Peter used to walk at a cuando distance siempre estaba a un lado de Él. when he was always by his ¿Qué fue side. lo que lo hizo caminar lejos de Él? What is it that made him walk at a distance? La culpabilidad. The guilt.
cuando él lo niega, when he denied him, él se siente culpable. he feels guilty. Él se siente, oiga bien, no merecedor He didn't feel like he was worthy de estar cerca de to él. be close to him. Muchas personas cuando pecan o hacen algo malo, A lot of the times when you sin and you do something en bad, lugar de acercarse a él instead of coming closer para to him pedirle perdón, to ask for forgiveness, se alejan de él. you depart from Y him. no entiende que cuando nos alejamos, el diablo dice bravo. And you don't understand that when Eso. you depart, the devil says, bravo. Porque eso fue lo que hizo el primer hombre y la primera mujer. Because that's exactly what the first man and woman Pecaron did. They sinned y se escondieron. and they hid. No se alejaron de Dios, sino aún todavía se escondieron. They hid. Not only were they away from Entonces God, Dios no quiere que nosotros so God doesn't want, estemos lejos de él. he doesn't want you to be Entonces far from a him. una distancia, So even at a distance, Pedro lo seguía Peter would y follow Jesús him iba caminando and Jesus would be walking. y de pronto lo mira. And then he suddenly saw Y him. cuando lo mira, And when he saw him, el Señor no lo juzgó. God didn't judge him. Entendamos una cosa, Understand one thing. Dios no nos juzga God does not judge cuando you nosotros fallamos. whenever we do something Ni wrong. nosotros debemos de juzgar a nadie. And we should not judge anyone. ¿Escucharon? Are you listening? No debemos de juzgar a nadie. We should not be judging anyone. Por eso hay iglesias That's why there's churches que muchos que se retiran de Dios that a lot of the times when they depart from God, ya no quieren regresar a Él they don't want to come back to o Him regresar a la iglesia, or come back to the church, no tanto por Dios, not so much because of God, sino por la gente but because of the people. que los juzga. Because of the people that Como que brings judgment. si todos fuéramos perfectos. Like if we were all perfect. Todos fallamos, We all commit todos things. pecamos. We all commit sins. Entonces lo que Dios no quiere es, So what God doesn't want, vuelvo a decirle, que caminemos de lejos. what He doesn't want you to is to be walking at a Entonces distance. escuche bien, So listen well. Pedro lo había negado So Peter had denied Him enfrente de todos sus compañeros. in front of all his people. Él dijo, He said, yo no te voy a negar. I am not going to Yo deny estoy you. dispuesto a dar mi vida por ti. I am willing to give my life for you. No fue así. It wasn't Entonces that way. imagínense cómo se sentía él con sus compañeros. So imagine how he felt with all the rest. Avergonzado. He felt embarrassed. Una persona, hermanos, cuando habla Someone when they speak y habla mucho and they speak a lot y no cumple con lo que and they dice, don't come through with what they dígame, speak, ¿queda bien? do you think that they look good? No, la verdad no. No. Se esconde de las personas porque dicen, hijo, le van a decir que me oyeron, que yo hablé y que dije y no cumplí. They hide from the people and they say, oh, they're going to think that I said and I did and I didn't do anything. Entonces, oiga bien, Pedro So Peter, lo negó, he denied him. caminó lejos de él, He walked at a distance, mas aún así, but even then, escuche bien, mas aún así, como ahí donde leímos en Jeremías, so even then where we read in dice, porque Jeremiah, yo sé because I know los planes, the plans, los propósitos the purpose que tengo para ti. that I have for you. O sea, hermano, hermana, Dios tiene propósitos para ustedes. Brother, sister, God has a purpose for you. Dios tiene propósitos para ustedes. God has a purpose for you. Pero deje de oír al diablo Stop listening to the y devil oiga a Dios. and listen to God. Deje de caminar lejos. Stop walking at a distance. Camine cercas. Walk close. Deje de culparse usted mismo. Stop blaming yourself. Hay muchas personas que viven culpándose a sí mismas. There's a lot of people that live blaming ¿Saben, themselves. ¿Saben qué fue lo que llevó a la muerte a Judas? Do you want to know what the death that brought upon Judas? La culpabilidad. It was guilt. La culpabilidad. It was guilt. Él se sintió tan culpable, tan miserable, He felt so guilty and miserable porque dice que él regresó el dinero. because it says that he went Y back él and took dijo, the he money. entregado sangre And inocente. he said, I had betrayed innocent blood. Y aquellos sacerdotes, ¿me entiendes? Dijeron, ¿y a nosotros qué? And those things basically said, and us what? Él no aguantó. He Él no soportó y fue y se ahorcó. couldn't take it, so he just hung himself. Ahora escuche bien, ¿por qué se ahorcó? So why did he hang himself? Otra vez la escritura. One more time, the same scripture. Estaba escrito. It was written Así como estaba escrito lo de Pedro. the same way that it was written Pero about más Peter. afortunado fue Pedro que Judas. But Peter was more fortunate than Porque Judas, Judas se perdió because Judas was lost y Pedro no. and not Peter. Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí nos God doesn't perdamos. want any of us to perish. Hermanos, híjole, si yo fuera usted estaría
If I were you, Más que contento. I would be more than happy. Porque va a haber mucha gente que se va a perder. Because there's going to be a lot of Pero usted people that tiene are que going to tener perish. una confianza, una fe, But una you- seguridad en Dios but you de need que to usted have- no se va a perder. You need to have a security and faith that Amén. you're not going to be Ahora, lost. oiga bien, ese Pedro So that Peter que lo había negado, that had neglected ese him, Pedro ¿me entiende? Que lo había seguido de lejos, that Peter that followed him at a distance, fue el mismo Pedro. it was the same Peter. Oiga bien, porque Jesús intercedió por él, Because Jesus interceded porque for him. Jesús rogó al Padre por él, Because Jesus begged God for him. ¿me entiende? Para que Dios tuviera misericordia de él, So God would be merciful. para que por más fuerte que fuera la sacudida que el diablo le iba a dar, So for as big as the struggle it was going to be, Pedro se mantuviera, that Peter will be sustained. porque había algo grande que Dios tenía con él. Because there was something big that God had for him. ¿Escucharon? Are you listening? Yo me imagino, y escuche bien, I imagine yo me imagino que los demás compañeros, los demás discípulos de I él, imagine that the other disciples, los compañeros de Pedro, quizás dijeron, híjole, they maybe said, oh, este que todo el tiempo this guy that always, llamaba la atención, that would always ask for este que attention, caminó en el mar this guy y que se creía mucho. that thought he No was sé all si me están that, entendiendo. Ahora Now- niega a Jesús. now he denies De Jesus. seguro, oiga bien, de seguro el maestro lo va a descalificar ya. So probably the master is going to disqualify him. Eso es lo que el diablo quiere. That's what the devil wants. El diablo quiere que quedemos descalificados. The devil wants to disqualify you. Al menos eso es lo que quiere conmigo. Or at least that's what he Pero wants yo no with le me. voy a dar ese gusto. But I'm No not sé going to give ustedes. him that pleasure. I Si don't usted know le about quiere you. dar ese gusto, bueno, If you será wanna- asunto de usted. If you want to give him that pleasure, then Ok, that's up entonces to you. escuche bien, como Jesús había intercedido por él, And because Jesus had interceded for him, entonces Pedro se mantuvo, so Peter stayed. se mantuvo. Ahora, stayed. después, ¿qué fue lo que hizo? And then what did he do Dice next? que él y los demás y las mujeres It says that him and the rest of the subieron women, a un lugar they all went up to a llamado el place. aposento alto And they all went to, y ahí empezaron a orar. to the holy place. Entonces And they began quiero to que pray. vaya conmigo. And I want you to go with me. ¿Qué pensamientos no pasaron por la mente de Pedro? What thoughts do you think came ¿Qué to Peter's pensamientos mind? no pasaron por por los discípulos? And how about the rest of them? Cuando un líder falla, When a leader fails, qué cruel es la gente. how cruel are the people? Cuando un pastor falla, When one qué cruel es pastor, la gente. how cruel are the people? Porque los crucifican igual que a Jesús. Because they get crucified the same as Jesus. Están acá. Are you here? Y le pongo ahorita a los pastores porque pues somos los pastores, somos los que estamos al frente de la obra And I use the pastors as an example y because somos we're los in que, the los forefront que of the estamos church. expuestos a muchas cosas. And we are the ones exposed Entonces to a lot cuando of uno things. hace algo, So whenever we do something, la iglesia se escandaliza the church just gets all excited. y hablan hasta lo que no de los pastores. And they say all kinds of things about the pastors. Pero cuando una persona de la congregación cae, no dice nada. But when someone from the No, es que congregation es ser fails, humano. then they don't say much. No sé si me están entendiendo. Entonces estamos hablando de un líder, So we're talking about a leader porque era un líder. because he was a leader. O sea, Jesús lo dejó como líder. Jesus had left him as a leader. Están acá, hermanos. Lo dejó como líder He left him as a leader. y falló. And he failed. Falló. He failed. Pero él hermano, no lo desechó, But he didn't discard him. sino que, escuche bien, Jesús estaba mirando So Jesus was seeing que Pedro estaba en un proceso, that Peter was in a como process. estamos todos nosotros. Just the same way we all are. Todos estamos en un proceso We're all in a process de cambio. of de change, cambio, de of change, transformación. of transformation. Entonces, si nosotros sabemos que fuimos llamados y escogidos, So if we know that we were called and chosen, es que lo fuimos. it's because we are. Hay personas There's people que fueron llamadas de verdad al pastorado, that they were called to become pastors. pero escuche bien, But listen, se dejaron engañar por el diablo, but they allow themselves to diciendo, get oh, confused. lo tuyo no es pastor, And they allow to believe that, vete oh, a it's not, trabajar en esto, en aquello. oh, go work in this, go work in that. Y hay pastores que están, ¿me entiende?, en lugares donde no deberían de estar, And there's pastors that are in places they shouldn't que be, deberían de estar en la obra, that they should be in the church. pero el enemigo los engañó. But the enemy has, Entonces piense poquito, and think about ¿qué hubiera pasado? what would have happened Oiga bien, si Jesús no ora por Pedro, if Jesus wouldn't have si prayed no for intercede Peter, por él, if he didn't intercede cuando for él lo him, niega, when he denied him, cuando lo sigue de lejos, when he followed him ¿saben with lo the que hubiera distance, pasado? you want to know what would have happened? Pedro se hubiera alejado de los discípulos Peter would have y hubiera stopped dicho, following, fallé, and he would have said, I me failed. equivoqué, I failed. yo ya no puedo pertenecer a ellos. I am not part of this group.
y él se hubiera excluido. and he would have been excluded. ¿Saben cómo hubiera muerto? You want to know how he would have died? Deprimido, He would have died depressed. deprimido, Depressed. diciendo le fallé He would have been like, Y I le failed. fallé. And I failed. y le fallé. And I failed. Pero escuche bien, But listen, gracias a la oración de Jesús, thank God for Jesus' prayer. gracias a que él Thank you that he did, está orando, that he was praying, no solo por él, not only for him, por nosotros. but for us. Muchos de los que estamos aquí todavía estamos en él. A lot of us that are here, we're still in him. Gracias a él, Thank you to him, no por nosotros mismos. not because of us. Porque si fuera por nosotros ya estaríamos en el suelo. Because if it was for us, we would be on the ground. Pero él está orando. But he is praying. Él está intercediendo. He's interceding. ¿Por qué? Why? Porque dice, tengo planes, tengo Because- propósitos para ti. Because he's saying, I have plans, I have purpose Y eso for era you. lo que estaba diciendo Pedro, Peter. tengo un plan para ti. And he was telling Y Peter, I have a Pedro plan diciendo, for you. Señor, no soy digno de ti. And he was saying, I'm not worthy of you. Porque ese fue el final. Because that was the final. El mismo Señor le dijo, mira, cuando seas viejo te ceñirán And even God told him, when you're old, y te llevarán a donde tú no quieras and they're going to take y you te where you harán don't lo que want. tú no quieras. And they'll do what you don't want Le estaba them to dando a do. entender de la clase de muerte que iba a tener. He was trying to tell him about the kind of death Por he was eso going to cuando iban a have. crucificar a Pedro, And that's the reason why when Peter a was Pedro going le to get dijeron, te vamos crucified, a crucificar como tu Señor. and they told him, we're going to crucify you just like the way your Y él dijo, father. yo no soy digno And he says, I'm not worthy que me crucifiquen como a él. for you to crucify me like him. No soy digno. I'm not worthy. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. You got to crucify me with my head facing down. Pero lo crucificaron igual que Jesús. But they crucified him the same as Pero él Jesus. pidió diferente. But he asked for ¿Por different. qué? Why? Porque él mismo entendió y dijo, yo no soy digno Because he understood that he de wasn't aún de worthy morir como murió mi Señor. for me to die the same way as my ¿Por father. qué? Why? Por todo lo que él había hecho. Because of everything he had done. Pero ¿cómo Dios lo usó? But how did God use Dice him? que cuando subieron a ese lugar, a ese aposento, It says that whenever he went up to that place, yo me imagino que la mente empezó a trabajarle. I just imagine that his mind Porque a was veces a going. todos nosotros nos pasa así. Because sometimes we go through that. El enemigo nos empieza a traer el pasado. The enemy begins to bring our Y past. cuando nos los trae el pasado nos afrena en lo espiritual. And whenever he brings our past, Nos it's almost hace like que we nosotros stop. medios nos alejemos de Dios. And it seems like we depart from Nos God. hace que no pensemos en Dios. It's almost like we don't think about Porque God. decimos, yo no soy digno. Because we begin to Por think lo I'm que not hice. worthy because of what I did. Entonces imagínense, Pedro estaba ahí So imagine Peter was there. con los demás. He was there with the Y él rest. era el que había fallado. And he was the one that had failed. Pero él estaba orando. But he was praying. Quizás estaba todavía, ¿me entiende? Arrepentido, pidiéndole perdón a Dios. Maybe he was still asking for forgiveness. Señor, perdóname. God, forgive me. Porque negué a Jesús, a tu hijo. Because I neglected your son. Y por otro lado el Señor diciendo, no te preocupes. And on the other hand, God was saying, don't Pedro, worry. todo está bien. Peter, everything's okay. Eso está olvidado. That's forgotten. Eso está enterrado. That's already Dice buried. la palabra que Dios agarra, ¿me entiendes? Los pecados y las entierra a lo más profundo de la mar. And the word of God says that your stuff he's buried into the deepest Y no se vuelve a ocean. recordar. And he never Pero yo me remembers. imagino que Pedro recordaba. But I imagine just like Y el Peter Señor le thought. decía, no, no recuerdes eso. And God would say, no, don't think about Porque that. tengo algo nuevo para ti. Because I have something new for Porque you. tengo un plan perfecto para ti. Because I have a perfect plan for you. Cuando de un de repente When suddenly el Espíritu de Dios vino the Holy Spirit of God came y los llenó. and he filled them. Los llenó a todos. And he filled all of them. Los llenó a todos. He filled all of them. Y aquel And that one, que lo había negado, that person that had neglected, aquel que lo había seguido de lejos, that person that followed him at a dice la distance, Escritura the scripture says que se levantó. that he rose up. No lo levantaron, They didn't pick him up. se levantó He rose up y alzó la voz, and he, así como la estoy alzando. in the way that I'm elevating my voice, Alzó la voz. he raised his voice. Aló. Escuche, Listen, el que lo había negado, the person that had denied him, el que lo había seguido de lejos, the one that walked with him at a distance, ahora now se levanta
Now he gets up. ¿Pero por qué se levantó? But why did he get up? ¿Saben por qué se levantó? You want to know why he got up? Porque el que estaba dentro de él, Because the one that was Le estaba inside diciendo, of him was telling oiga bien, him, le estaba diciendo lo que dice Proverbios, was telling him what porque yo Proverbs sé los say, pensamientos que tengo para ustedes. because I know the thoughts O sea, I have el of you. Espíritu de Dios le estaba diciendo, Pedro, The Spirit of God was hay saying, unos, Peter, hay unos pensamientos de Dios para ti. there's some thoughts of Hay God unos in you. planes de Dios para ti. There's some plans of God for Levántate y habla. you. Get up and speak. Levántate y habla. Get up and speak. Se levantó y alzó la voz. So he got up and he raised Y his voice. mientras él hablaba, And when he spoke, oiga bien, las palabras no eran las de él, and the words were not of him, eran las de Dios, it was of God a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Y dice que aquellos hombres que estaban ahí And it says that all those men that were there, no soportaron, they couldn't take no it. aguantaron. They couldn't take it. Y dijeron, varones, ¿qué tenemos que hacer And they said, men, what should we do para ser salvos? so we would be saved? Y Pedro empezó a decirles, And Peter began to say, bautícese cada uno de you have ustedes. to be baptized, every ¿Me entiende? single one of you. Bautícese en el nombre de You Jesús. have to be baptized in the name Y of serán Jesus, salvos. and you shall be saved. Ahora entienden Now you understand por qué el diablo lo pidió. why the devil asked for him. El diablo no pide, The devil doesn't ask. oiga bien esta palabra. Listen well to Ojalá the que word. se le grabe bien. Hopefully you remember this. Dios no pide, God- Satanás no pide Satan doesn't ask lo que él no va a usar. what he's not going to use. No me entendieron. You didn't understand. ¿Oyeron? Are you hearing? El diablo no va a pedir Satan's not going to ask lo que él no va a usar. what he's not going to use. Cuando él no pide a alguien, When he doesn't ask for someone, es porque dice, no me interesa. it's because he says it doesn't matter. Ese ya está aquí. He's already here. ¿Escucharon? Are you listening? A los que él no pide, The people es he doesn't porque ya ask los for tiene acá. is because he already has them here. es porque ya están caídos. Because they're already Es fallen. porque no son un estorbo para él. Because they're not an obstacle Pero for cuando él him. pide a alguien, But whenever he asks for someone, es porque Dios, oiga bien, es porque Dios va a hacer algo tremendo con él. it's because God is going to do a tremendous thing Por eso for el him. diablo dijo, That's why the devil said, présteme a Pedro. let me borrow Peter. Y Jesús no lo negó. And Jesus did not deny it. ¿Por qué no lo negó? Why didn't Jesus deny it? Escuche bien, Satanás iba a venir Satan was going to come para tentar a Pedro, to attempt para hacerlo caer. to make him fall. ¿Por qué Jesús lo permitió? Why did Jesus permit it? Simple, sencillo. Simple, easy. ¿Por qué Dios permitió Why did God allow que Jesús fuera tentado? for Jesus to be tempted? ¿Por qué lo permitió? Why did he permit? Para que Jesús So Jesus pudiera vencer a Satanás. would conquer ¿Por qué Satan. permite, oiga bien, que Pedro sea tentado? Why does he allow for Peter to be tempted? Para que Pedro pudiera vencer a Satanás. So that way Peter Ay, would hermanos. beat Satan Por lo que venía. for what was to come. Dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado por Satanás, The word of God says that when Peter dice was, que regresó en el poder del Espíritu it says that he came in the power of the y Spirit, sanó a todos los enfermos and all the sick were y healed, liberó a todos los endemoniados. and all the people Ahora were veamos liberated. a Pedro. Now let's see Pedro Peter. estaba en ese lugar. Peter was Fue there. lleno del Espíritu He was Santo. filled with the Holy Spirit. Habló la palabra. He spoke the Se word. salvaron 3,000. All 3,000 lives were saved. Se salvaron 3,000. 3,000 Y el lives. Señor diciendo, vamos, And vamos. God was saying, let's go, let's Para go. esto fuiste escogido. For this you have Para been esto chosen. fuiste llamado. For this you have been called. Hermanos, son igual It's ustedes. the same as you. Es que esto se lo tiene que aplicar It's usted. because you need Yo to estoy apply hablando it. de Pedro, pero usted cámbiele el nombre. I'm speaking of Peter. Póngale but you su change his nombre. name. You put your name. Ya Pedro no está aquí. Peter's no longer here. Usted es el que está aquí. You are the one that is here. Si usted le cambia su nombre, entonces diga, eso soy yo. If you change the name, then put your Amén. name Ese soy yo. and say that is ¿Qué fue me. lo que hizo Pedro? What did Peter do? Dice que se levantó. It says that ¿Qué va a Peter hacer rose usted? up. What are you going to Levántese ya. do? You get up. Levántese. You get up. Deje a un lado. Deje a un lado Leave away la culpabilidad, your guilt, el miedo, your el fear, temor, la vergüenza, your la embarrassment, your inseguridad, insecurity, la bajoestima. the low self-esteem. Porque usted no va a poder hacer nada con todo eso. Because you're not going to be able to do anything Todo with eso all lo that. ata, All that just keeps lo you. amarra It ties y no lo something deja around hacer you, nada. and it doesn't allow you to do anything. Pedro fue libre.
Peter was Cuando el free. Espíritu Santo vino, When the Holy Spirit Él lo came, liberó. he liberated Y al him. liberarlo dijo, tú eres un hombre ungido ahora. And he said, now you are an Tú anointed eres un man. hombre con el poder de Dios. You are a man with power. Como los hombres que están aquí. So like the men that are here, Aunque el diablo diga otra cosa, that even though the devil nosotros may say tenemos que something, decir lo que Dios dice. we need to say what God Entonces says. el Señor le dijo, levántate, So God told him, rise up, háblales. speak. Y cuando les habla, And when he spoke, 3,000 son convencidos. 3,000 were convinced. Ahora no quedó ahí. No, it didn't stay No there. quedó ahí. It didn't stay there. Ahora oiga bien, So listen, cuando una persona when a caminó de person lejos, walked at a distance, entonces escuche bien, listen, vas a ver muy bien la diferencia you're going to see the difference entre caminar de from lejos seeing, walking at y a caminar de distance cercas. and walking up close. Cuando usted ya ha caminado de cercas y de lejos, nadie le va a contar. Whenever you've been able to walk close and ¿Qué es at lo a que se distance, siente? no one's going to be able to tell you Pedro how sabía. does it feel. Peter Pedro knew. sabía, ya había caminado de lejos y dijo, nunca más vuelvo a caminar de lejos. Peter had already known how to walk at a ¿Están distance, acá? and he said no longer, Nunca más. ¿Por qué? never again. Porque cuando caminó de lejos, Because when he walked estaba at a lleno de distance, culpabilidad, lleno de miedo, he was filled with guilt, ¿me entiende? fear, Avergonzado, he was embarrassed, todo eso. all that. Pero cuando se acercó But whenever he otra got vez close, a Dios, again, todo aquello se le quitó. all that stuff went away. ¿No es así? Isn't it that way? Cuando estamos cerca de Dios, When we're close to Él nos God, dice, tú eres mi hijo, he tells us, you tú are eres my mi hija, son, you are my y yo daughter, te amo, and I love y yo you, esto, and ¿me I entiende? Y this, eres coheredero. and you are this. Si usted es hijo, usted se la va a creer, yo me la creo. If you believe it, Yo I digo, believe Señor, todo lo que tú dices, eso es. it. And I say, Lord, Si usted everything tiene you duda, say, I'm in. entonces yo no tengo problema con eso. Será usted. Amén. Entonces escuche bien, no paraba lo de Pedro. So it didn't stop there with Peter. Estaba empezando a vivir una experiencia única. He was starting to live a unique experience. No estaba viviendo la experiencia del maestro. He wasn't living the master's. Híjole, hermanos. Él cuando estuvo con Jesús miró y vivió la experiencia con y del maestro. When he was there, he was living the master's El que experience. sanaba a los enfermos era él. The one that healed, O sea, Jesús. it was Jesus. El que echaba fuera a los demonios era Jesús. The one that rebuked the demons, Pero it was no era Jesus. Pedro. It wasn't Peter. Ahora él lo estaba viviendo. Now he was living it. Ahora él sabía lo que, ¿me entiende? Lo que se sentía a lo que había hecho el Señor. Now he was living what was like to be with God. Ahora, oiga bien, cuando ya nosotros caminamos de cerca, When we walk close, nadie te va a decir, no one can tell you. nadie te va a motivar No one's going to motivate a que you vengas a la iglesia a la to come oración. to church prayer. Cuando tú caminas de cerca, When you walk close Señor, no puedo vivir sin ti. and you say, God, I can't live without Aquí you. vengo. Here I come. Y no es eso lo que hizo él con Juan. And isn't that what he did with John? Oiga bien, después de esa predicación tremenda que se salvaron 3,000, And after that preaching, after the 3,000, le dice a Juan, he tells John, vamos a orar, Juan. let's go pray, John. Vamos al templo La Hermosa. Let's go to the temple. ¿Escucharon? ¿Están aquí? Are you listening? Y dijeron, pues vamos. And he said, okay, let's Y go. dice que ¿me entiende? Que estaba ahí un cojo, And it said that there was un enfermo. a sick. ¿Están acá? Entonces sigue él con lo mismo. So he was there with the same thing. Yo soy el ungido. And he says, I am the ¿Me anointed entiende? one. Dentro de mí hay un poder Inside of me there's power que es más grande that is bigger, que el oro, that is bigger que than la gold, plata. than of Hermano, silver. qué gente tan ignorante es esta que le voy a decir. How people can be so ignorant, the one I'm going to Que tell you piensan about, que el poder that they think that the power está en el dinero. that is in the money. Qué ignorancia tan grande. How ignorant is that? La verdad es una ignorancia muy grande. Truthfully, that's a Que big los que ignorance. tienen millones y millones de dólares piensan que el mundo es de ellos. That the people that have millions and millions of dollars Cuando think the ellos, world is escuche theirs. bien, no tienen lo más grande que nosotros tenemos. When they don't have which is the biggest thing ¿Qué we es a have. él? It's him. Si lo tenemos a él, lo tenemos todo. If we have him, we have Esta everything. gente millonaria tiene el dinero, mas no lo tiene nada. These people that are millionaires, they have everything, Vienen but a they don't ser have God. pobres. They become poor. Para nosotros son pobres. For us, that they're poor. Y nosotros, And we, que aunque no estemos ricos en and dinero, although we somos may not ricos. rich, we are rich. Somos ricos. We are rich. Entonces Pedro viene So Peter comes y mira a este hombre. and he sees this man. Ahora escuche bien. Él no hizo caso a él. So he didn't listen to Yo himself. fui el que negó a Jesús. Oh, I was the one that denied Jesus. ¿Sí me entiende? Yo era el que seguía de lejos. Oh, I was the one that No, no, followed no, at a no. distance. Le dijo a este hombre, míranos. He tells this person, Míranos.
Look, Y aquel hombre estuvo mirándolos, and that person looked at him, bien atento. and he was very attentive, Y él le dice, mira, and he says, look, no tengo oro, I don't have gold, no tengo plata, I don't have silver, pero lo que tengo, but what I have, te doy. I give Imagínese you. el paralítico diciendo, pues, ¿qué es lo que tienes? So imagine the sick, he was probably thinking, what do you have? Él dentro de él, Pedro diciendo, lo que tú necesitas. So Peter inside of him, he was Yo saying, what tengo you lo need. que tú necesitas. I have what Hermanos, you need. nosotros, ustedes tienen lo You que el have- mundo necesita. You have what the world needs. Están aquí. Are you here? Ustedes tienen lo que el mundo necesita. You have what the world needs. Este hombre necesitaba, ¿me entiende? Su sanidad. This man needed his healing. Pedro lo toma de la mano y So le dice, Peter grabs vamos, his hand and says, let's go. levántate en el nombre de And he Jesús. says, get up in the name of Jesus. Oiga, mencionó el nombre de Jesús. Listen, he named Al the que name había of negado. Jesus, the one that he had denied. Ya no había memoria. There was no memory. Aló. Y el Señor le sigue diciendo, mira, ¿ahora entiendes And now that God was telling him, now you understand que mis pensamientos that my thoughts no son tus pensamientos? are not your thoughts? ¿Qué era lo que él pensaba? Yo estoy descartado, What was the stuff that he was le thinking? fallé. Oh, I neglected Muchos de him. ustedes le han fallado a Dios, igual yo le he fallado a Dios. A lot of you guys have Pero él no nos ha sinned, descartado. but he hasn't discarded us. Aló. Hello? Si estamos aquí es con un propósito. If we are here, it's for a purpose. Él no nos ha descartado. He hasn't discarded Él no us. nos dice, yo no puedo hacer nada por ti o contigo. He hasn't told us, I'm not Todo I lo can't do anything contrario. with you. On the contrary, Dice, yo quiero hacer cosas grandes contigo. on the contrary, he says, I want to do great Pedro things. siguió en ese camino. So Peter Dijo, continued "Ok, on, and he said, Ok, okay. este hombre, ¿me entiende? Fue sano. And he says, okay, this Después man se was healed. divulgó, ¿me entiende? La sanidad de este hombre porque toda la gente lo conocía. So all the people knew him. Toda la gente lo conocía. All the people knew him. Entonces de ahí vinieron con Pedro So from there, they came with Peter para preguntarle a ver cómo había sido. to ask him what had Y él happened. dijo, yo no lo sané. And he says, I didn't heal him. Fue Jesús. It was Jesus. Fue la fe que este hombre puso en Jesús. It was a faith that he had Eso for fue lo que Jesus. hizo el milagro. That's what made the Ahora, miracle. escuche bien. So listen, Dice que se juntó tanta gente it says that a lot of people gathered, en el pórtico de Salomón, that they were there in Solomon, que estando ahí, that being there, el Señor le dijo, vamos, porque este es tu propósito. that God told them, okay, let's go. This is your purpose. Muchos de los que están aquí A lot of us that are here, están trabajando en la obra you're working in y a God's work. veces dicen, este es mi propósito. And sometimes you say, well, this is my purpose. Y el Señor dice, tú trabaja y calladito. And God sometimes says, you work and be quiet. No preguntes ni digas nada. Don't ask and don't say anything. Mire, tenemos que tomarlo Listen, we have to como el take Señor quiere. the way A God veces wants. personas andan barriendo Sometimes people are sweeping. y quizás anda barriendo a la carrera para acabar rápido. And maybe you're sweeping really fast. Y el 'cause you Señor wanna dice, be no, done. dale despacio. And he says, no, take your time. Dale despacio. Take your time. Quiero un trabajo bien hecho. I want a good work. Mi casa la quiero bien limpia. I want my house to be clean. Y a veces empieza a hablar el Señor, ¿me entiende? Y a decir, así limpias tu casa. And sometimes God begins to tell you, is that the way you clean your No house? sé si me está entendiendo. I'm not sure if Porque you're a veces la understanding. persona dice, no, pues a mí nomás me quieren para limpiar. And sometimes you may say, oh, they only want me to clean. Es que ahí vas a empezar. Well, that's where you're going to start. No sé si me entendieron. I'm not sure if you're Ahí vas a understanding. empezar. That's where you're going to A start. Pedro y a Juan. Peter and John. El Señor les dijo, van a ir a tal ciudad, a tal lugar, a tal casa. And God told them, you're going to go there Y to me van that a traer un specific burrito house. And you're going to que bring me nunca a han donkey montado. that no one has Imagínese ridden. Pedro. Imagine Peter. Señor, yo soy pescador. Imagine Peter saying, Yo I'm a tengo fisher. mi empresa, mi compañía. I have my own company. ¿Cómo me mandas a traer un burro? How do you dare send me to bring that Manda donkey? otro. Send someone else. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Dios lo estaba preparando a él God was preparing him porque Dios miraba en el futuro lo que Dios iba a hacer con él. because God could see in the future what he was Si going to do with nosotros no him. podemos servirle a él en lo poquito, If we cannot serve him in the él no little, nos va a confiar lo mucho. he's not going to give us what's bigger. Noten esto, noten esto. Note this. Cuando él les habla a esas personas, When he tells those people, se salvaron 3,000. there was 3,000 lives saved. Haga de cuenta como el Señor mirando el corazón de Pedro. Imagine like Peter's heart. Voy a ver cómo te vas a poner. I want to see how you're going to act. Oiga bien otra vez. Listen, Voy a ver cómo te vas a poner. I want to see how you're going to react. A ver si se te va a subir. To see if that's going to get to your head.
Una iglesia, hermanos, de 3,000 a church of 3,000 en un abrir y cerrar de ojos. in a blink of an eye. Aquí no sé cuántos somos, Here, I don't know how many of us are here. pero sabe, los corazones son probados hasta en eso. But listen, each heart is also tested in that. Hay pastores que tienen miles de personas There's pastors that have y a thousands veces of ya no people, tocan el suelo. and sometimes they don't even touch the Eso no es ground. lo que Dios quiere. That's not what God wants. Están acá, hermanos. Entonces estaba calando a Pedro, So estaba he was probándolo. trying. So he was trying Peter. Entonces cuando lo prueba So when he was y lo encuentra fiel, and he finds him faithful, entonces ahora le permite que él realizara un milagro, una sanidad. so now he allows them to do Y el Señor healing. mirando otra vez el corazón de Pedro, And now God's seeing Peter's diciendo, heart. voy a ver si no se le sube. Now I want to see if it's not going Este milagro que hizo, This miracle. no se le subió porque dijo, yo no hice este milagro. It didn't get to his head Fue because, Jesús quien lo hizo. because he said, I didn't do Le this estaba miracle. dando, hermanos, le estaba dando la gloria al He Señor. was giving Jesus the glory. Entonces dice que de ahí se reunió mucha más gente. So it says that from there a lot of people came. Pregunta para ustedes. So here's a question. ¿Quién es el que hace que la gente venga? Who's the one that brings the people? O sea, de acuerdo a la Biblia, So according to the Bible, es el Espíritu Santo. it's the Holy Spirit. Es Dios. Dice que Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. It says that God added people Entonces, to the oiga people that bien. needed to be saved. Dios le había confiado So God had confided in him. antes de los 3,000, So before the 3,000, le confió so he trusted 120. 120. ¿Escucharon? Are you listening? Le confió 120. He gave him 120. Después le confía 3,000. Then he trusted 3,000. Ay, ay, ay. Y después le da un bajón a uno. And then he gives them all the way down to No one. sé si me entendieron. Es como que si Dios de un de repente te da $1,000,000 It's almost like if God gave y you tú $1 dices, million no, pues vas a seguir bendiciéndome. and he said, oh, you're going to Y keep de un de blessing repente me. te da $1. And then he suddenly gives you $1. No sé si me entendieron, hermanos. I'm not sure if you Muchos de understood. ustedes no me captaron. A lot of you didn't capture Él this. quería ver el corazón de Pedro, He wanted to see Peter's heart, si estaba en el número if he was in the number o si estaba en él. or if it was in him. Entonces cuando le confía el uno, viene siendo el que estaba cojo. So when he trusted the one, it was Y cuando a sick el person. Señor mira And when God saw que él no se adjudica o se aplica that he didn't apply el milagro, the miracle, entonces el Señor dice, está listo then God said, okay, he's ready. para una cosa mayor. He's ready for a bigger thing. Y ahora el Señor dice, ¿estás listo Now God says, are you ready? para 5,000? You're ready for 5,000. ¡Wow! Entonces dice que él llega al pórtico de Salomón y empieza a predicar. So then he says he shows up to Solomon and he begins to preach. Y dice que todos, hermanos, dice que los que estaban ahí escuchando la palabra And he says se that convirtieron. all of them that were there listening to the Dice, word were y converted. el número era como 5,000. And the number was about 5,000. Ahora, oiga bien, vea cómo Dios lo iba llevando. So listen how God was taking him. Ahora dice que vinieron Now it says that they all came. los del concilio, So they all came. la crema y nata, It was the cream of the crop. los meros It was the main people de los religiosos. from the religious. Vienen ahora So they come. para oírlo hablar, They come to hear him. para que él dijera So he would con say, qué autoridad with what o por qué authority. estaba haciendo eso. So No why sé are si you me están doing this? entendiendo, hermanos. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Es como que si a mí me llevara, oiga bien, empezar a predicar, se salvaran 3,000 So it's y almost después like it- oro por una persona que está paralítica y Dios la sana. So it's almost like I'm coming and I'm preaching. Después, oiga bien, predico otra vez, So then preach again. se salvan 5,000 So then another 5,000. y luego de un de lives repente saved. digan, te vamos a llevar con el gobernador de California And then suddenly they take para you que to le like the expliques a governor. él por qué estás haciendo eso. So you can ¿Ya me explain to entendieron? them what you're doing. ¿Me entendieron cómo Dios lo iba llevando? So you see how God was Entonces taking him. cuando él habla con los del concilio, So when he spoke to them, él les dice, he tells them por qué hizo todo. He tells them why he was Y doing ellos le that. dicen, ¿sabes qué? Cállense. And he was telling them, No "Be quiet. queremos que hablen más en ese nombre. We don't want you to say that name anymore. Recordemos, le estaban diciendo, no queremos más que hablen en el nombre de Jesús. We don't want you to be speaking of the name Oiga, of Jesus." del mismo que, oiga bien, Pedro So the same one, Peter, había negado. that had denied Ay, ay, him. ay. Él lo negó. So he denied him.
Él dijo, no sé quién es. He said, I don't know who he Él is. dijo, no lo conozco. I don't know him. Y ahora estos And now these, le dicen, Pedro, they say, Peter, cállate. be quiet. No vuelvas a hablar de ese nombre. Never talk about that Ay, name hermanos. Él dijo, mangos. again. He said, all those that are sick, Mangos. all those that are crippled, Mangos. O sea, no lo voy a hacer. I'm not going to do it again. ¿Por qué? Why? Porque no quiero caminar de lejos otra I vez. don't want to walk at a No sé si distance me están anymore. entendiendo, hermanos. I'm not sure if you're understanding. Él lo había negado. He had Y por neglected negarlo, caminó de lejos And be- avergonzado. And because he denied him, he Y walked ahora at a le están distance. proponiendo a él. And now they're trying to No propose, hables de él. don't speak of him. Cállense. Be quiet. Y él dijo no. And he said no. Y él dice, díganme ustedes, And he said, you tell me, es mejor it's better, obedecer al hombre. it's better to be que al obedient Dios to man than of Se God. quedaron callados. And they all stayed quiet. Habló como tenía que hablar. He spoke the way that he should have spoken. Como una persona, hermano, convencida Like a convinced person. de lo que dice Jeremías. For what Jeremiah Porque said. yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Because I know the thoughts Él I estaba have of you. entendiendo el propósito de Dios para su vida. He was understanding God's Y cuando purpose in his salen de life. ahí, viene And when- lo bueno. And when they went out, then the good thing came out. O sea, el Señor diciendo, Pedro, calificaste. So it's like God saying, okay, you're qualified. Viene lo sobrenatural. Now the supernatural Ahora comes. vas a ver lo que voy a hacer. Now you're going to see what I'm Pedro going to iba do. caminando. So Peter was walking. Los enfermos en la calle. So all the sick were in the street. No oraba. They did not pray. No imponía manos. They did Y not los lay enfermos hands. comenzaban a sanar. And the sick began La to be sombra de healed. él caía sobre de ellos His y la shadow. gente comenzaba a sanar. And the people began Dígame, healed. ¿qué era más glorioso? What do you think was more glorious? Vea la manifestación que Dios estaba haciendo con él. Seeing the manifestation that he was Pero doing cómo with them, Dios lo probó but how God tested him en el ministerio. in the ministry. Cuando Dios nos prueba When God tests y nos you encuentra fieles, and he finds us being faithful, usted no se imagina lo que Dios va a hacer con nosotros. you can't even imagine what God's going to do with you. Dios los escogió a ustedes. God has chosen you. Dios los escogió a ustedes. God has chosen you. Y usted dirá, pastor, yo me equivoqué. You may say, oh, I failed. Sí, se equivocó. Yeah, that's fine. Yo también me he equivocado. I also make mistakes. Pero dice, abogado tenemos para con el Padre. But it says, attorney I have before the Jesús. Father, Jesus. Entonces, si usted pide perdón So if you ask for y usted forgiveness sigue adelante, and you continue on, Dios va a hacer. God is going to do. Oiga bien esto. Listen well. Porque Él les dijo a los discípulos Because he told the disciples en el libro de Evangelio según San Juan, in the book of John, ellos se maravillaban con lo que Él hacía. they said that they were mesmerized Y with él les what he dijo, did. And he told them, Mayores cosas que estas greater things ustedes van a hacer. you will do. Hermanos, So brothers, ¿cuándo dice la Biblia? where does it say in the Bible? ¿Dónde dicen los 4 evangelios Where does it say in the 4 Gospels que la sombra de Jesús sanó? that the shadow of Jesus healed? ¿Están acá? ¿Dónde dice que la sombra de Jesús sanó? Where does it say that the shadow of Ahora, no Jesus? me vayan a malentender, No, por favor. Don't Me misunderstand le me. adelanto porque el Espíritu Santo es sensible a esto. So I'm telling you this because the Holy El Spirit hecho is de que sensitive. Dios usó So- a Pedro So the fact that Jesus para used que su Peter, sombra sanara, so his shadow would heal, no quería decir que Pedro era más grande que it Jesús. did not mean that Peter was greater than Por Jesus. más enfermos que sanó, So although he healed a lot por of más sick, almas que ganó, for all the lives that he seguía saved, siendo siervo de Jesús, he was still Jesus' servant, como nosotros. like us. Cada uno de los que estamos aquí Every single one of somos us, siervos de Él. we are servants Él of es him. el Señor. He is God. Él es el Todopoderoso. He is the all Él es el powerful. que pone. He is the one Él that es el adds. que quita. He's the one that takes away. Él es el que hace todo. He's the one that does everything. Aló. ¿Están acá? Entonces hay un propósito para ustedes, There's a purpose in your life para todos ustedes. for every single one of you. Hay un propósito. There's a purpose. Alejandra, hay un propósito para ti. There's a purpose for you. Qué bueno que Dios te abrió los ojos. That's good that God has opened your eyes. Y es solo el comienzo de lo que va a hacer. And it's only the beginning of what he's going to Amén. do. Amen. Sí. Es la verdad. It's the truth. Ramiro, Dios tiene un propósito para ti. God has a purpose for you.
No importa lo que hayas vivido, lo que hayas pasado, lo que hayas mirado. It doesn't matter what you've lived and what you've seen. Dios tiene un plan y un propósito para ti. God has a plan for you. Y dependiendo ese plan y ese propósito, And depending on that plan and that purpose, va a caer sobre tus hijos. it's going to fall upon your kids. ¿Están acá, hermanos? Are you here? Es que es así. It's because Es que es así. Yo les he compartido muchas veces I have shared with you a lot of times lo que a veces decían de mí, what sometimes people would say que era about un me, bueno para nada. that I was a good for Y nothing. yo digo, qué bueno que no fue útil para nadie. And that was good, that I wasn't good for, Pero para él for, sí. for anyone else, but for him, ¿Me yes. entiende? Para él sí soy útil. But I am useful Y aunque for him. todavía la gente siga hablando y siga diciendo, And although some people may say, no importa lo que la gente diga. it doesn't matter what people say. Lo que importa más es lo que Dios dice. What matters most is what ¿Están God acá? says. Entonces Pedro cumplió el propósito de Dios. So Peter fulfilled God's purpose. Ahora él lo cumplió ya. So he fulfilled it. La pregunta es, So the question is, ¿cuántos how many de nosotros vamos a dejar que se cumpla el propósito de Dios en nosotros? how many of us are going to allow for that purpose Porque to él ya come lo cumplió. to pass in our lives? Pero ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí? But how many of us that are here, Mis hermanos están aquí our brothers that are here, y no es una casualidad que están escuchando esta palabra. and it's not a coincidence that you're Es la here palabra listening que the word. Dios tiene para ustedes. It's the word that God has for you. Todos tenemos un pasado, una vida que vivimos antes. We all have a past that we lived, Pero el Señor no se recuerda de esa but vida. God doesn't remember about that. Él tiene una vida mejor para nosotros. He has a better life for us. ¿Me entiende? Hurtar, matar y destruir. So the devil came to destroy, to kill, Mas Jesús vino but Jesus came para desbaratar to y deshacer destroy esas obras. those things. Entonces escuche bien, Satanás ya tenía sus planes y propósitos So Satan already had his plans and his purpose para Pedro. for Peter. Pero Dios dijo, no, hazte para allá. But God said, no, Hazte para allá. no, get away. ¿Me entiende? Porque instrumento escogido me es este, como Because- le dijo a Saulo. Because instrument is this, Igual nosotros, the same as us. hay que decirle, Señor, We got to tell God, yo soy un instrumento I'm an instrument. escogido por ti. I am an instrument chosen by you. Aló. Somos instrumentos escogidos por Dios. We are chosen Por instruments. eso estamos aquí. That's the reason why we're here. Amén. Por eso estamos aquí. That's why we're here. Entonces, no hay que permitir So do not permit. otra vez. A Once todos again. nos va a zarandear y nos zarandea el enemigo. So a lot of the times, the devil comes and they Pero try hay to que shake us mantenernos up. firmes. But we have to maintain ourselves Por eso es importante firm. That's why it's important. la oración. Prayer. Que no deje de orar. Do not stop praying. Amén. Que no deje la palabra. Do not let the word. Se meta en la palabra. You got to get into Que the deje word. que el Espíritu Santo, hermano, lo guíe. You got to let the Holy Spirit Lo guide you, fortalezca, lo ayude. to strengthen you, to help you. Gloria a Dios. Glory to God. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. That's what we need to do. Y entonces vamos a ver lo que Dios va a hacer. And then we're going to see what God is Gloria a going to Dios. do. Vamos a ponernos de pie, hermanos, Let's hermanas. get up on our feet.